Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y hoy vamos a viajar desde la ciudad de Maracay, de donde yo vivo, hacia la capital del país, Caracas, para enseñarles cómo está la vida en las zonas más humildes de la ciudad y compararlo con las zonas de los ricos o de la clase alta. Tenemos a la policía enfrente. Como pueden ver, esta zona también hay muchos lugares bonitos. En este supermercado, como me lo esperaba, está totalmente full. Esto es la verdadera Venezuela, la mayor. En esta carretera por la que vamos es la autopista regional del centro. Es una de las más importantes del país y conecta la capital de Venezuela con el occidente del país. Camino a la Lagunita, que es una de las zonas más caras de aquí de Caracas. Todos estos terrenos que estamos viendo de este lado izquierdo son terrenos de la Universidad Simón Bolívar, que es una de las más importantes de aquí de Venezuela. Esta es una de las entradas de la universidad. Esta zona en la que estamos ahorita es Los Guayabitos, por el municipio de Baruta, y podría considerarse una zona buena de aquí de Caracas, 100% opositora. Aquí las carreteras tenemos que estar en un zigzag porque están totalmente destruidas. No sé si lo logran ver, pero está todo hecho un solo cráter, un hueco. Por ejemplo, aquí tenemos que pasar muy lento porque todo está dañado. Aquí la mayoría de las casas están resguardadas por grandes paredes y rejas para protegerse. Fíjense que aquí tienen estos alambrados aquí arriba. Ahorita estamos pasando por la zona de Latillo. El Latillo es un pueblito de aquí de Caracas que es muy turístico. Consigues muchos sitios para comer, para pasear. Como pueden ver, hay muchas casas coloniales, así tipo antiguas, de la época. Fíjense los tejados como son. Miren estas fachadas así. Y mismo aquí en el Latillo, uy, una patrulla. Allá al fondo pueden ver las favelas, lo que se conocerían como favelas. Aquí se le dicen los cerros, los ranchos como tal. Y fíjense la cantidad que hay en esa montaña. Y eso no es nada, eso es una pequeña muestra de los barrios aquí. Imagínense qué ocurrirá allá arriba con toda esa cantidad de gente viviendo ahí una encima de la otra. Ahora sí estamos entrando a la Lagunita Country Club. Es una de las zonas, como les comentaba, más costosas de aquí de Caracas. Hay mansiones, edificios súper modernos. Vamos a ver cómo está esta zona por acá. Como pueden ver, los lugares son amplios, bastante amplios. Las aceras, las avenidas. Fíjense que estos son carriles para ir y del otro lado están para venir. Aquí hay unos campos del golf que quiso expropiar el gobierno, pero creo que nunca llegó a meterles la mano. Lo que pasa es que está detrás de todo esto acá y no se logra ver. Fíjense de este otro lado. De verdad que las casas son espectaculares. Fíjense, parece tipo mayamero, unas cosas así. Todas con fachadas súper altas. Fíjense esta acá. Muchos sé que se pregunta que quién puede vivir aquí. Bueno, muchos de los dueños originales supongo que ya no viven aquí, viven afuera, vendieron las propiedades. Sí se rumorea mucho que viven muchísimos chavistas aquí, enchufados como les decimos aquí en Venezuela, y estoy seguro que es así. Debo aclarar que la clase pobre o de bajos recursos aquí en Venezuela en la actualidad representa un 80% de la población. Aquí hay un supermercado que se llama Automercados Plaza. Vamos a ver si logramos entrar a ver qué tanto se consigue en estos sitios que son de gente pudiente. Porque muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo están los lugares de la gente rica. Bueno, vamos a ver cómo está este lugar aquí, a ver si hay alguna diferencia con respecto a lo que ya hemos visto en mis videos anteriores. Ya estoy dentro del centro comercial. Lo que puedo notar es que está bastante vacío, aunque bueno, hoy es jueves. Hoy es jueves 21 de marzo. Fíjense que la parte de la feria de la comida, que hay algunos restaurancitos por allí y cafés, no tiene a nadie y son 2 de la tarde. Lo pueden ver aquí en mi reloj, son 2:10 de la tarde y debería de haber algo de gente, pero no hay nadie.
En este supermercado, como me lo esperaba, está totalmente full. Hay variedad de productos, no lo puedo negar. Las neveras están completamente llenas, a diferencia de otros supermercados que he visitado. Fíjense aquí, estoy grabando lo más rápido que puedo, pasando por los pasillos. Miren la presentación de leche que se consigue aquí en bolsa, es de 1 litro. Ya voy a ver el precio. Miren, hay leche de cartón y en bolsa. La de bolsa te sale 1000 bolívares más barata. Esta sale en 4000 y algo y esta en 5000 y algo. De verdad que hay variedad de productos. Estoy tratando de disimular. Aquí, bueno, aquí son salsas de ajo, de soya, vinagres, atún así en esta presentación, antipasto, aceitunas. Esa nevera sí está full solo de agua. Aquí hay productos de chuchería, Doritos, Chitos, Pepitos. Esta es la parte de verduras, cambures, verduras, todo. Siempre hay cosas que no hay. Por ejemplo, todas estas neveras están vacías. No es que está full del todo. Aquí hay papel higiénico también sin marca de aquella que vimos, pañales. Todas estas neveras están vacías también. La parte de charcutería, o sea, de carnes, carnicería y embutidos. En las neveras solo tienen ocupadas estas con embutidos, pero no todas están llenas, pero sí se consigue variedad de quesos. Sin embargo, el ambiente que se vive en este supermercado es muy diferente a los otros, porque se ve que hay más variedad de productos. Estas neveras también tienen algo de productos aquí. Esta es la parte de limpieza, desinfectantes, jabones para lavar en polvo. Aquí hay muchas cosas que en otros lugares no hay, solo que la mayoría de las personas no puede venir a comprar en estos sitios por los precios. Esta es la parte de pastas. Pero por ejemplo, vean el precio de este kilo de pasta. Vale 9051 bolívares y el sueldo mínimo es de 18000. Un kilo de arroz casi cuesta 5000 bolívares. Y viendo estas imágenes ustedes pensarán, bueno, pero no se vive tan mal en Venezuela. Hay supermercados llenos, casas muy bonitas, pero es que esta no es la realidad de la mayoría de las personas, porque recuerden que les dije que el 80% de la población está en estado de pobreza y esto es tan solo una gota en el océano de Venezuela. Aquí ya ni dejaron los teléfonos públicos, simplemente los arrancaron. En ese muro de esa casa, imagínense si esa es la fachada, cómo será la casa por dentro. Esto es la zona de las Mercedes. Esto es otra zona buena de aquí de Caracas. Vamos a pasar por algunas tiendas que hay también por este lado. Vamos a ver qué vemos por acá. Que me ven mucho de Argentina. Esto es el consulado, la embajada de Argentina aquí en Caracas. Ahora vamos a pasar por la embajada americana, que todo su personal fue retirado de la embajada. La bandera fue retirada y todo. Ya la estamos viendo, pero está un poco lejos como para que la vean desde la cámara. Como pueden ver, esta zona también hay muchos lugares bonitos, edificios bonitos. Miren, esta es la entrada de la embajada. Está con policías. El personal de esta embajada fue retirado en su totalidad. Ya la bandera no ondea allí. Miren, me bajé en un mirador que está por aquí muy cerca de la embajada americana para filmarles un poco de la vista que tenemos acá. Esto, amigos, es una parte de Caracas. Esa montaña que ven allí en el fondo es el Ávila, solo que no se ve tanto porque se estaba quemando hace unos días atrás. Y detrás de esa montaña está La Guaira, está el mar Caribe. Y esa sombra que ven allí es el Hotel Humboldt arriba en el Ávila. Miren, ese edificio que está allí no se ve tan claro porque le estoy haciendo mucho zoom a la cámara, pero esa es la embajada americana. Este es el centro comercial Tolón. Es un centro comercial en la zona de las Mercedes, que como les dije, esta zona es una zona buena. Aquí muy cerca del Tolón, esos toldos rojos que están allá, es la tienda de Carolina Herrera, la famosa diseñadora venezolana. Y sí, hay una Carolina Herrera aquí en Venezuela, créanlo o no. Eso ahí escrito es en alusión a las burradas de Maduro y que basuros y basuras. En ese edificio ahí es Conatel. Son los encargados de censurarnos aquí en Venezuela, los medios de comunicación. Frente de ese edificio que les mostré está este otro que también pertenece a Conatel. ¿Algo que decirle a ese personaje? Déjenlo en los comentarios. Ahora, yo podría dejar el video hasta aquí y ustedes se van con una imagen de Venezuela en la que los supermercados están llenos, pero que la gente no puede comprar allí, que ven casas bonitas, espectaculares, mansiones, pero la mayoría de la gente no vive ahí, y los paseé por un par de calles bonitas, pero esa no es la realidad de toda Venezuela. Ahora sí vamos a ver la otra cara de la moneda. Ese es el hotel donde filmaron la película súper famosa Secuestro Express. ¿Quién se acuerda? Ya he visto muchos camiones que lleva doble rueda atrás.
y no tiene sino un solo caucho, porque me imagino que no les da para ponerle los 2 cauchos que lleva en cada lado allí. Pero según Maduro, juntos todo es posible. Lo alto de esos edificios allí antes estaban publicidades de Pepsi, de Nescafé. Se veía imponente, una taza gigante de Nescafé aquí, una bola de Pepsi aquí con la publicidad, y eso lo mandaron a quitar porque al gobierno no le gustaba. Lo que ven allí es la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela, otra de las universidades más importantes de aquí del país. Las torres que se ven ahí al fondo son las torres de Parque Central. No sé si logran ver, esos son un metrocable, sí, un teleférico que puso el gobierno para que la gente de los barrios, de los cerros, pudiera transportarse y subir y bajar con mayor comodidad. Fíjense, ahí va uno subiendo, eso va hacia los cerros. Ya esta parte aquí comienza a cambiar bastante las edificaciones. Miren la montaña como está full de casas, unas encima de las otras. Imagínense cómo es la vida allí, cómo es la seguridad allí, si en la ciudad ya es un problema. Fíjense todo eso allí. Y esto es una pequeña parte, ¿ok? Muy diferente a las canciones que vimos hace un momento, ¿no? Esto es la verdadera Venezuela, la mayor. Miren estas casas, estos ranchos encima de un túnel. Esto es otra montaña, no es la misma que vimos. Fíjense los edificios por aquí. Esto ya es otra cosa, totalmente diferente. Esta zona ahorita que estamos se llama el cementerio. Diferente, les vuelvo a repetir, ¿no? De lo que estábamos viendo hace poco. Pero así sea un ranchito, no falta la antena de DirecTV allí, en ese y en este aquí. Como están las antenas aquí, hay 4 por falta de una. 4. Miren las escaleras para subir. Vinimos al centro comercial La Cascada, aquí en Los Teques. Vamos a entrar a la feria de comida para comer algo, que nos estamos muriendo de hambre. Y vamos a ver qué tal está ese centro comercial allí. Como pueden ver, el centro comercial está prácticamente vacío. Son pasadas las 6:30 de la tarde. El centro comercial es muy bonito, la verdad que es lindísimo. Pero como pueden ver, no hay casi gente. Todo está muy solo, vacío prácticamente. Eso es un parque de niños y fíjense que tienen las máquinas apagadas. No hay ni un niño allí jugando. Ahora estoy pasando a la parte de la feria de la comida y son casi las 7 de la noche, hora de cenar aquí, y no hay nadie. Ok, esto está vacío, parece que fuera de madrugada, pero no es de madrugada, amigos. Simplemente es que no hay nadie. Fíjense, todos los negocios no tienen ni una sola persona comprando aquí. Fíjense el día y la hora en mi teléfono. Hoy es día 21, son las 6:40 hora Caracas. Esta es la verdadera Venezuela. La Venezuela donde no hay gente comprando porque no tiene dinero para gastar un sueldo mínimo en una sola comida de un día. Ok, esto es las mesas desocupadas, sin nadie. Miren, simplemente, miren, una juguetería allí sin juguetes, no tiene nada en lo absoluto. Amigo, dolor de ver esto así de vacío. O sea, es impresionante. O sea, no pueden creer lo impresionado que estoy de ver la feria de comida de este centro comercial así de desolada. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esto está así porque hoy es jueves, son 7 de la noche y la gente no viene a comer justamente los días jueves a las 7 de la noche? No, es que esto es así todos los días. ¿Cómo será un fin de semana? Mira, habrá un poquito más de gente, pero ¿ustedes creen que se llene el lugar? La explicación la tienen aquí, y es que ¿quién va a venir a comprar una hamburguesa en McDonald's de 20.900 bolívares, la más sencilla, si el sueldo mínimo está en 18.000? Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que el video les haya servido para aclarar ciertas dudas y comprender un poco mejor la situación de Venezuela. Y con broche de oro cerramos este video, y es que me estoy alumbrando con mi teléfono
porque llegué aquí a Maracay y en mi casa no hay luz en la zona donde vivo. Y en Caracas el servicio es intermitente en muchos sectores. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este video. Si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y así sabrás cuando subo un video nuevo. También me puedes seguir por mi Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.